Bueno, vamos a grabar la tesis, a ver cuánto lleva a leerla. Acción. Bueno, buenos días. Me presento, mi nombre es Víctor Tarico. Voy a defender la tesis ¿Qué es lo público de la televisión pública? Que hice para la maestría interdisciplinaria en estudios sobre servicios de comunicación audiovisual y que dirigieron Natalia Romé y Diego de Charras. En principio me gustaría empezar por la motivación. Antes de empezar con la defensa de este trabajo de tesis, me gustaría dar cuenta de las razones que me llevaron a hacerlo. Entre 2012 y 2015 fui subgerente de noticias de la televisión pública argentina. Fueron los años en que la televisión pública, junto con otras televisoras latinoamericanas, atravesó un proceso de expansión y modernización que le dio, en palabras de Krakowiak y Mastrini, una relevancia impensada dentro de un sistema audiovisual históricamente concentrado y dominado por la televisión privada. Durante ese mismo periodo, Becerra y Weisbord publicaron un texto para UNESCO titulado Principios y buenas prácticas para los medios públicos de América Latina, donde formularon el concepto de modelos ideales de televisión pública, donde señalaban que esas mismas experiencias se encontraban, paradójicamente, en contradicción con las definiciones ideales de medios públicos. De esa contradicción entre la realidad efectiva y esos modelos ideales, surgió la pregunta que organiza este trabajo. ¿Qué es lo que hace pública la televisión pública? A continuación voy a tratar de exponer el recorrido que realicé para responder esta pregunta. En el camino voy a atender también las muy valiosas observaciones realizadas por el jurado, que desde ya agradezco, porque varias de ellas me obligaron a pensar con mayor profundidad los problemas que la tesis se había propuesto resolver, y me ayudaron también a clarificar el campo de las discusiones futuras que este trabajo permite trazar. Una historia y tres perspectivas teóricas para lo público. El primer capítulo de esta tesis reconstruye, de modo no exhaustivo, las distintas formas que asumió el espacio público desde la Grecia clásica hasta la actualidad. El objetivo fue colocar en el centro de la discusión la pregunta por cómo entendemos lo público, asumiendo que esa definición es histórica y política y no solamente filosófica o jurídica. Ese recorrido pasa por 4 momentos. El ágora griega, restringida a los varones propietarios que descansaban sobre el trabajo de los esclavos y las mujeres. La res pública romana, que formalizó la separación entre lo público y lo privado. La publicidad del antiguo régimen, que Habermas llama representativa y Caletti prefiere denominar emblemática. Y la esfera pública burguesa del siglo XVIII, organizada alrededor de un ideal de debate racional entre ciudadanos libres e iguales ante la ley. Cada uno de estos momentos muestra que lo público, antes que una definición ideal, es una construcción histórica y política. Habermas muestra que el ágora griega y la esfera pública burguesa perviven hasta nuestros días no bajo su forma histórica específica, sino como un patrón ético normativo del buen funcionamiento democrático. Desde una perspectiva similar, Caletti señala que esa pervivencia se produce a través de sedimentaciones, ya que el espacio público acumula regímenes de visibilidad. El debate parlamentario rememora la ágora griega, las manifestaciones callejeras ponen en acto la memoria de las luchas populares que construyeron un espacio público plebeyo frente a la conversación burguesa. Sobre esa historia, el primer capítulo distingue 3 perspectivas teóricas sobre lo público, leídas desde la relación entre comunicación, medios y política que organizan la selección de autores. La primera, que Caletti denomina juridicista, entiende que algo es público cuando pertenece orgánicamente al Estado. Esta perspectiva es heredera de la tradición romana, donde publicum indicaba en un mismo significado perteneciente a todos y perteneciente al Estado. Es la perspectiva que da sustento a expresiones como el camino público, el hospital público o el ferrocarril público. Lo público y lo estatal aquí quedan solapados y el estatuto teórico particular del primero permanece subsumido en el segundo. La segunda perspectiva, que esta tesis denomina normativista, encuentra en Habermas su formulación teórica más precisa. Para el autor alemán, el espacio público es el ámbito de la vida social donde se forma algo así como la opinión pública.
la instancia donde los ciudadanos reunidos como público deliberan sobre los asuntos de interés general. Punto. Esta deliberación está organizada por normas y procedimientos que garantizan la libertad de expresión y la participación, que hacen posible la construcción de los acuerdos que orientan el destino común. Lo público se realiza, entonces, ahí donde las normas se cumplen. La tercera, que Caletty denomina politicista, concibe a lo público como una instancia autónoma del Estado y también del mercado, donde los actores sociales, en tanto actores políticos, se autorrepresentan a través de las tecnologías de la comunicación disponibles para disputar de esta manera las definiciones de los asuntos que hacen a su propio destino, es decir, como la instancia donde se libran las luchas por la hegemonía. En este punto me interesa señalar que Caletty distingue dos perspectivas sobre lo público, la juridicista y la politicista, que la incorporación de la perspectiva normativista como tercera posición, para decirlo de alguna manera, es una articulación que propone este trabajo. En los inicios de la televisión argentina predominó la perspectiva juridicista, al punto que el concepto de lo público ni siquiera integraba el repertorio con el que se caracterizaba a esas experiencias, ya que se las denominaba televisión estatal, oficial o nacional. Con la transición democrática, la televisión de propiedad estatal comenzó a ser pensada de la perspectiva normativista. Los mandatos, en tanto deberes a cumplir, pasaron a ocupar un rol fundamental. Esta tesis, en cambio, propone pensarla de la posición politicista, atendiendo que allí puede encontrarse un nuevo sentido para la discusión. La noción de hegemonía. El jurado señala bien que la noción de hegemonía que asume este trabajo no se encuentra suficientemente conceptualizada, a pesar de que esa noción en esta tesis, opera en esta tesis como herramienta y no como objeto de reflexión, aprovecho la observación para explicitarla. El primer nivel es el de la definición. Entiendo por hegemonía un concepto de raíz gramsciana como la capacidad de ejercer la dirección política y moral de la vida en común. En los términos en que la tesis la recupera de Caletty. Esta dirección se reconoce en la construcción de los sentidos preponderantes de una época, en la fijación de los márgenes de lo decible y lo visible, de lo visible y lo visible, lo que se discute y lo que se da por sentado. Una disputa que se juega sobre las relaciones de fuerza siempre desigual. El segundo nivel es el de la disputa. Caletty entiende al espacio público como la instancia central de la práctica política. Es ahí donde los actores disputan, con y contra el Estado, con y contra el mercado, la dirección política y moral de los asuntos de la vida en sociedad. Esta disputa, además, tiene una condición material. Para intervenir en ella hay que poder hacerse presente en el espacio público, y esa posibilidad depende de cierta apropiación de las tecnologías de la comunicación. Caletty llama a esas tecnologías arquitectas del espacio público. Son las que proveen el soporte material y comunicacional necesario para que ese espacio pueda cumplir su rol de instancia compartida para la construcción de sentidos y significaciones. El aparato fonador en la agora griega, la prensa gráfica en la sociedad burguesa, la radio y la televisión en el siglo XX, las redes sociales y las plataformas en la actualidad. Ahora bien, la apropiación de esas tecnologías nunca estuvo repartida por igual. Por eso la condición material de la disputa es también una condición de desigualdad social existente. El tercer nivel es el del uso que hago del término en esta tesis. Aplica la noción de hegemonía al propio campo de la comunicación. Esto hay que arreglarlo. Sostengo que la perspectiva normativista hizo en el campo académico exactamente lo que la definición describe. Fijó durante 40 años los márgenes de lo que podía decirse sobre la televisión pública en América Latina. Lo hizo naturalizando una concepción de la democracia de ascendencia liberal, surgida de los debates de la transición democrática de los años 80, que dejó en gran medida en suspenso la desigualdad material como obstáculo para la democracia. Como señala Freibrun, este ideario se reactualiza ante la emergencia de políticas estatales que regulan las relaciones sociales con una eficacia mayor frente a lo nacional popular.
Es lo que puede observarse, a mi entender, a principios del siglo XXI, cuando los medios públicos latinoamericanos alcanzan una expansión inédita. Frente a esas experiencias, el canon ético-normativo se reactiva y en buena parte del campo académico el ajuste o la falta de ajuste a los modelos ideales pasa a ser el parámetro casi excluyente para decir qué puede llamarse con propiedad televisión pública. El televisor, la televisión y los modelos de radiodifusión. El segundo capítulo reconstruye el proceso que llevó a la invención del televisor como artefacto y a la constitución de la televisión como medio de comunicación. Podría preguntarse por qué en una tesis conceptual necesito una historia de la tecnología. La razón es que esa historia da cuenta de que la centralidad de la televisión durante el siglo XX no deriva de un desarrollo técnico consensuado. Siguiendo a Mirta Varela, afirmamos que hubo una carrera por el televisor, donde estados nacionales y conglomerados industriales pugnaron por dominar la tecnología del nuevo medio. Una carrera en la que los propios participantes no tenían acuerdo ni acuerdo sobre el nombre de aquello a lo que estaban buscando apropiarse. Radiotelevisión, visión inalámbrica, fototelegrafía o radioscopio fueron algunos de los modos de designar lo que luego sería conocido como televisión. Ni el consenso ni los mandatos ideales están en el origen del nuevo medio de comunicación, sino la disputa y la lucha. De ese proceso surgieron dos modelos de radiodifusión. El modelo comercial, característico de los Estados Unidos, donde las grandes cadenas privadas fijaron las condiciones de su desarrollo, y el modelo de servicio público, mayoritariamente europeo, donde los estados nacionales tuvieron un rol protagónico a través de experiencias muy disímiles entre sí. En América Latina, en cambio, la televisión nació de una trama de intereses que vinculó a empresarios locales de la radiodifusión, cadenas de radiodifusión norteamericanas y estados nacionales. Fueron los estados latinoamericanos los que hicieron la inversión inicial en infraestructura para poner en marcha el consumo televisivo, y fue el sector privado el que se apropió de ella una vez que los mercados estuvieron desarrollados, como señala Muraro. A eso se sumó la presión sistemática de los empresarios locales contra cualquier forma de intervención estatal. El resultado fue un sistema mixto con preponderancia del sector privado, fuerte concentración de la propiedad en empresas hoy convertidas en conglomerados infocomunicacionales y una televisión de propiedad estatal desplazada a un rol subsidiario. Sobre el alcance de ese recorrido, el jurado observa que se concentra en la televisión. Sobre el alcance de este recorrido, el jurado observa que se concentra en la televisión de aire y deja de lado el cable, donde también tuvieron lugar experiencias de televisión pública. Asumo la observación, el capítulo se ocupa del cable como parte del desarrollo del mercado televisivo, no como plataforma de experiencias públicas. Reconstruir las políticas que la produjeron queda como una tarea pendiente para trabajos futuros. Dentro de la experiencia argentina, el foco de esta tesis está puesto en Canal 7, que a mi entender es la emisora sobre la que se libró la historia larga de la disputa por el sentido de la televisión de propiedad estatal. Bajo estas coordenadas, puede volver sobre la pregunta de este trabajo: ¿qué es lo público en los medios públicos? Y abordar la respuesta normativista. El campo latinoamericano tiene una respuesta dominante a esta pregunta, como señalé. Es pública aquella emisora que cumple con los mandatos que definen los modelos ideales. Conviene entonces ver en qué consisten esos mandatos. En 2015, Becerra y Weisbord retoman y actualizan el decálogo con el que Pasquali había definido los requisitos para que la televisión de propiedad estatal latinoamericana pudiera ser considerada un auténtico servicio público de radiodifusión, y establecen 8 requisitos que una emisora debe cumplir para ser considerada un medio público. Los menciono de manera sintética: la cobertura de sus servicios, la independencia editorial y financiera, la autonomía de sus órganos de gobierno frente al poder político y mercantil, la pluralidad, la imparcialidad de la programación, un mandato de servicio público establecido por la regulación, la rendición de cuentas, contenidos regidos por interés público y no por expectativas partidarias, y la provisión de aquellos contenidos que no encajan en la lógica comercial. Estos 8 requisitos tienen un carácter deontológico, en el sentido que el propio Pasquali lo formulaba: un conjunto de normas que determinan el deber a cumplir en un campo específico y que fijan de antemano las condiciones bajo las cuales una emisora puede ser considerada verdaderamente pública. Ese deber a cumplir supone actores capaces de deliberar entre sí como pares, de intercambiar razones y de alcanzar acuerdos. Y ahí está, entiendo yo, el problema de esta definición.
La paridad entre actores se da por supuesta, pero en un espacio público donde unos pocos concentran la capacidad de decir y hacerse oír, esa paridad es precisamente lo que no existe. 3 cuestiones a priori. El jurado señala que los llamados a priori de este trabajo deberían tener un lugar más relevante en la formulación que hago, porque son supuestos fundamentales poco problematizados. Los repongo en esta instancia para darles mayor relevancia. El primero de los a priori es la imposibilidad jurídica. Siguiendo a Gordillo, Alejandro Linares, aquí presente, establece en su tesis doctoral que el derecho público otorga al Estado medios exorbitantes al derecho común para asegurar la generalidad, la uniformidad, la regularidad y la continuidad de un servicio público. El uso de la fuerza pública para garantizar la prestación, el establecimiento de servidumbres, la posibilidad de construir monopolios o la obligatoriedad de prestar servicios que limita el derecho a huelga son algunos de esos mandatos exorbitantes. Muchos de esos atributos son incompatibles con el inciso 3 del artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que no se puede restringir el derecho de expresión por vías indirectas. Vías indirectas, tales como el abuso de controles oficiales de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de aparatos utilizados en la difusión de información. Esta incompatibilidad es la que impide que en el continente americano puedan desarrollarse servicios públicos de radiodifusión como los europeos. De aquí que cuando en la región se habla de servicio público de comunicación audiovisual, se alude en realidad, en palabras del doctor Linares, a un conjunto de valores que reivindican la gestión pública y la función social de los medios de comunicación, particularmente a partir de la experiencia europea. Esta tesis retoma esta observación como válida, que permite desplazar la discusión sobre el sentido de la televisión pública latinoamericana del terreno estrictamente jurídico, y que Linares da cuenta a que esto hay que revisar. El jurado señala también que esta tesis no repone al sistema interamericano como instancia productora de conceptos sobre la libertad de expresión. Incorporo la observación a la agenda de trabajos futuros porque entiendo que abre una hipótesis interesante, que la misma instancia que clausura la vía del servicio público de radiodifusión habilita al mismo tiempo la construcción normativa de una radiodifusión orientada al servicio público. Parto para esto de una descripción que Linares recupera de la ex relatora Catalina Botero. No es lo mismo un servicio público de radiodifusión que un servicio de radiodifusión pública. Esa inversión de palabras es mucho más que un juego. Esto se va. Chao. El segundo, a priori, es la idealización de la experiencia europea. Si la democracia representativa se constituía en el horizonte de expectativas de la época, la radiodifusión de servicio público europea aparecía como su realización más avanzada. Este horizonte político permitió que estos servicios públicos de radiodifusión ingresaran al debate no como un conjunto histórico de arreglos institucionales diversos, sino como un modelo homogéneo y virtuoso a imitar. Esa imagen contrasta con los análisis disponibles sobre el propio caso europeo. Matelar señalaba que el servicio público operaba allí como modo de organización del consenso, más espejo de las opiniones admitidas que lugar de expresión de nuevas contradicciones. Trine Sivertsen sostenía que la opción por el servicio público fue la solución menos objetable que las élites europeas supieron construir frente a la expansión de la radiodifusión de tipo comercial, antes que un ideal democrático, una decisión política sobre quién controlaba un recurso estratégico. El tercer a priori es la invisibilización de la experiencia latinoamericana. Mirta Varela señala que los países latinoamericanos quedan sistemáticamente encerrados en una paradoja porque mientras los servicios públicos europeos son saludados como ejemplos a seguir, los intentos por construir canales públicos de televisión son cuestionados como pruebas de intervencionismo del Estado y de la falta de autonomía gubernamental. En este marco, las numerosas experiencias de televisión de propiedad estatal desarrolladas en la región fueron calificadas como meramente gubernamentales. Esa calificación operó como invisibilización, al negarle el estatuto de lo público
la expulsó de la genealogía desde la cual el nuevo marco teórico pretendía construir la televisión pública que demandaba la época. La propia Varela advierte que no es correcto desconocer la importancia de estas experiencias y que su relevancia complejiza la idea muy extendida en el campo de el campo de la comunicación, de que en América Latina no hubo televisión orientada al servicio público. El gesto tiene su formulación más rotunda en Pasquali cuando afirma que América Latina nunca tuvo servicios públicos dignos de ese atributo y puede rastrearse hasta hoy en los trabajos de Becerra, Mastini, Cacoviak y Rivero. Los tres a priori óperas de encadenados, y su suelo común es el horizonte de la transición, con la democracia como un valor en sí mismo. En ese horizonte, la idealización de la experiencia europea provee la imagen a imitar. La imposibilidad jurídica muestra que esa imagen nunca estuvo legalmente disponible en el continente y que el debate fue siempre un debate político, expresado a través de valores. La invisibilización de la experiencia latinoamericana despoja a la región de su propia historia como recurso. Sobre ese encadenamiento se asienta la hegemonía normativista que esta tesis somete a crítica. El corpus y los desplazamientos conceptuales. Quisiera ahora precisar el criterio con el que construye el corpus del tercer capítulo. El jurado señala que autores como Valerio Fuensalida, del capítulo tercero, que autores como Valerio Fuensalida u Omar Rincón también abordaron la cuestión de los medios de propiedad estatal desde esta perspectiva y no se encuentran representados en esta selección. Es cierto, son autores relevantes de la perspectiva normativista y quedaron fuera del corpus porque el criterio no fue reunir exponentes de esa perspectiva, sino dar cuenta de los diferentes sentidos que el concepto de lo público adquiere en distintos momentos históricos. Sigo en esto el procedimiento que Trinell Sivertsen empleó para el caso europeo, en su texto Los muchos usos del concepto de servicio público de 1999. Cada texto ocupa entonces un lugar en esa variación de las que intento dar cuenta. El primer grupo de textos registra la ausencia del concepto de lo público en el debate. Textos que permiten constatar que durante los años 60 y 70 la categoría de lo público no formaba parte del debate sobre el sentido de la televisión de propiedad estatal. La conferencia de Antonio Pasquali dictó en Ulcra en 1986 marca el momento en que ese concepto de lo público emerge bajo una forma normativa. Es el texto donde lo público entra en la discusión y entra ya definido como un conjunto de deberes a cumplir. Su intervención cristaliza en ese movimiento el desplazamiento de las versiones críticas de los años 60, de las visiones críticas de los años 60 y 70, fuera del debate político y académico. Los años 90 y 2000 son los años de la consolidación. Esta perspectiva se vuelve la forma legítima de entender el vínculo entre Estado, medios y ciudadanía, y se expande a lo largo del continente. Los trabajos de Fuensalida, Rincón, Rey y Barbero son precisamente una demostración de ese alcance. El texto de Becerra y Weisbord, de 2015, es donde ese concepto, entiendo, se vuelve prescriptivo. Define los 8 requisitos que una emisora debe cumplir para ser considerada televisión pública y mide la experiencia latinoamericana contra ellos, para concluir que paradójicamente se alejan del ideal. Y el texto de Cracovia y Mastrini de 2022 muestra cómo esa prescripción se activa frente a las experiencias del siglo XXI. Los propios autores reconocen que, a contramano de las principales tendencias mundiales, los medios de propiedad estatal recibieron en la región un auspicio inédito. Sin embargo, concluyen que las experiencias no resultan un modelo a imitar porque no cumplen con los requisitos establecidos por la literatura especializada. Textos, entonces, donde el concepto está ausente, textos donde emerge en su dimensión normativa y los años en que se consolida como una perspectiva hegemónica. El texto donde se vuelve prescriptivo, el texto donde entiendo esa prescripción se activa contra las experiencias del siglo XXI, todos ellos momentos de un mismo desplazamiento por el cual los modelos ideales de televisión pública se erigen como el canon ético-normativo de la televisión de propiedad estatal latinoamericana. El jurado señala también que queda fuera de ese corpus el conjunto de textos patrocinados por UNESCO y otros organismos multilaterales, donde asimismo se observan desplazamientos de términos centrales. Rastrear esos desplazamientos y lo que puedan explicar sobre la hegemonía de esa perspectiva es sin duda una línea de trabajo más interesante que se abre a partir de esta tesis. ¿Cómo se evalúa una política? El jurado plantea una pregunta importante. Si cuestionamos los modelos ideales
¿Cómo evaluamos entonces una política de comunicación para un medio público? ¿Cómo sabemos si una intervención efectivamente democratiza el espacio público? La perspectiva normativista parte de un conjunto de atributos definidos de antemano y mide la distancia entre la experiencia concreta y ese modelo ideal. Esta tesis propone invertir esa lógica. No evaluar prioritariamente cuánto se aproxima una emisora a una definición previa de televisión pública, sino analizar qué efectos produce su intervención sobre la realidad efectiva del espacio público. Un ejemplo permite ver el cambio de perspectiva. Un relevamiento de la Defensoría del Público mostró que en 2013 la televisión pública daba mayor presencia al oficialismo que a la oposición, mientras que Canal 13 representaba la relación inversa. Si observamos solamente cada canal, ambos mostraban un bajo nivel de pluralismo interno. Pero cuando analizamos el sistema en su conjunto, sobre 517 noticias relevadas, la oposición representaba el 49,3% de las intervenciones y el oficialismo el 48,6%. Es decir, dos desequilibrios internos producían en ese caso un resultado prácticamente equilibrado a escala sistémica. No presento este ejemplo como un modelo a reproducir, sino para mostrar que un mismo indicador cambia de significado según la estructura en la que se lo inscriba. Lo que aparece como déficit cuando se lo observa aisladamente en una emisora puede producir un efecto diferente cuando se analiza su intervención sobre un sistema concentrado. Por eso propongo distinguir dos registros de evaluación. Esta propuesta dialoga con un antecedente del que esta facultad fue protagonista, el estudio que en 2015 aplicó los indicadores de calidad pública de UNESCO a la televisión argentina, dirigidos por Diego de Charras y Natalia Romé, y que la tesis analiza en el capítulo cuarto. Por un lado, entonces, indicadores internos capaces de analizar el funcionamiento democrático de la propia emisora, sus prácticas institucionales, laborales, editoriales y de representación. Por el otro lado, indicadores sistémicos orientados a establecer qué produce esa emisora sobre la distribución general de la palabra y la visibilidad. La cuestión decisiva es la relación entre ambos. Democratizar no significa alcanzar un punto ideal previamente definido, significa producir desplazamientos verificables, ampliar la conversación pública, incorporar actores y temas relegados, modificar relaciones desiguales de visibilidad, habilitar nuevas capacidades de intervención, discutir temas de interés general. Este cambio permite además reunir dos discusiones que la propia disciplina fue separando: la discusión sobre qué debe ser una emisora pública por un lado y la discusión sobre la concentración de la propiedad por el otro. Esta tesis intenta, entre otras cosas, volver a juntarlas. De ahí surge la pregunta de la que se ocupa el capítulo cuarto: si la crítica no consiste en reemplazar un deber ser por otro, ¿desde qué posición teórica política se interviene sobre lo realmente existente? Un nuevo punto de partida. No voy a leer los slides. La posición de que este trabajo interviene en la discusión sobre la televisión pública se inscribe en la tradición materialista y realista, para la cual las teorías políticas y sociales no se refieren a generalidades abstractas, sino a realidades concretas, a casos singulares. Cuando además su objetivo es la intervención, esas teorías no pueden permanecer inalteradas de modo doctrinario. Su concepción debe problematizarse, revisarse, someterse a experimentación. Es lo que Althusser llamó, en la lectura que propone, es lo que Althusser llamó una teoría clínica. No fue el punto de partida de esta investigación, este hallazgo, sino algo que vino a nombrar un encuentro que vino a lograr lo que se venía haciendo. Esa producción teórica es restringida en la medida que busca orientar la acción política. Es estratégica en la medida que busca orientar la cosa. Lleva al límite los saberes disponibles, constata lo que pueden y lo que no pueden y los transforma. Supone además un ejercicio de autocrítica, porque nuestras propias ideas están engarzadas en el sentido común de una época y acechadas por las formas hegemónicas de pensamiento. Eso es lo que intenté hacer al someter a revisión crítica la bibliografía especializada sobre la televisión pública argentina y latinoamericana, incluidas las ideas con las que yo mismo había llegado a la gestión de la televisión pública. Mientras el normativismo formula mandatos y mide la distancia de lo que los separa de la realidad, la teoría clínica produce un saber en situación, diagnostica un caso, busca formas concretas de intervenir sobre él, y de ahí lo que voy a proponer: no un nuevo conjunto de obligaciones deontológicas, sino la televisión pública entendida como un vector de democratización del espacio público. De este nuevo punto de partida
se desprenden entonces las 10 proposiciones con las que cierra el capítulo 4. No voy a enumerarlo una por una, sería eterno. Prefiero organizarlas alrededor de 3 preguntas. ¿Sobre qué espacio público intervenimos? ¿Qué puede hacerse en ese espacio? ¿Qué puede hacer en ese espacio público una televisión de propiedad estatal? ¿Y qué condiciones necesita para poder hacerlo? La primera cuestión es de diagnóstico. No intervenimos sobre un espacio ideal de deliberación entre actores libres iguales ante la ley. Intervenimos sobre un espacio público desigual, organizado por sistemas mediáticos concentrados y por plataformas y sistemas de recomendación que distribuyen la visibilidad de manera opaca. En esas condiciones, los principios de pluralismo interno, neutralidad o imparcialidad resultan insuficientes si se los aplica sin considerar la estructura sobre la que operan. El problema no es simplemente garantizar diversidad dentro de cada medio, sino intervenir sobre las desigualdades que organizan el espacio público en su conjunto. La segunda pregunta es ¿qué puede hacerse en ese espacio público una televisión de propiedad estatal? Puede contribuir a ampliar derechos, a reconocer actores históricamente relegados. Puede distribuir visibilidad, instalar temas que encuentren dificultades para ingresar en la agenda pública y habilitar formas de representación y de participación que otros dispositivos excluyen. En ese sentido, propongo pensarla como un vector de democratización. No porque posea de antemano una esencia democrática, sino porque puede producir desplazamientos democratizadores concretos sobre la distribución de la palabra y la visibilidad. Para hacerlo necesita determinadas condiciones materiales e institucionales. Necesita prácticas democráticas en su propio funcionamiento, porque sería contradictorio intentar reparar las desigualdades hacia afuera reproduciéndolas hacia adentro. Necesita financiamiento sostenido, capacidades tecnológicas e innovación, porque intervenir en un ecosistema donde conviven medios, plataformas y algoritmos exige escala y recursos. Necesita coordinación entre los distintos dispositivos públicos, porque ninguna señal aislada puede disputar por sí sola las condiciones contemporáneas de circulación y visibilidad. Y necesita un Estado con voluntad de sostener este tipo de intervenciones, junto con una cultura institucional que articule autoridades, trabajadores y organizaciones sociales alrededor de esa orientación compartida. Considero, además, un recurso estratégico apropiarnos de nuestra propia historia, de la experiencia de la televisión de propiedad estatal que la región ya produjo. Sus logros, sus fracasos, tensiones e intentos inconclusos constituyen un repertorio desde el cual pensar el futuro, no para convertir esas experiencias en modelos, sino para recuperar qué problemas se enfrentaron y qué soluciones ensayaron y qué efecto produjeron. Ahora bien, el jurado pregunta, ¿qué impide que estas 10 proposiciones terminen convirtiéndose en un nuevo marco normativo? Creo que la diferencia está en su estatuto. Un modelo normativo establece previamente las propiedades de una televisión debe reunir para poder ser considerada verdaderamente pública. Las proposiciones que presento no buscan definir esa identidad ni establecer un umbral de pertenencia, buscan orientar una intervención. La diferencia puede expresarse a través de 2 preguntas. La pregunta normativa es ¿qué debe hacer una televisión pública? La pregunta situada, política, estratégica que intento reponer es ¿qué hacer en esta situación para democratizar el espacio público? Una pregunta que no tiene respuesta válida para cualquier tiempo y lugar exige diagnóstico, evaluación de los efectos producidos y si esos efectos no son buscados, la rectificación. Y una pregunta que asume su condición de parte y explicita una toma de posición, la democratización del espacio público. Esto no significa abandonar la rigurosidad ni caer en el relativismo. Significa no suponer que las normas universales, sean éticas, morales o políticas, son políticamente neutrales. No se trata de formular un nuevo deber ser de la televisión pública, sino de construir herramientas para decidir qué hacer frente a las desigualdades concretas del espacio público. El seguidismo y el gobierno. El jurado pregunta si la idea de una intervención compensatoria de la televisión pública puede terminar justificando el seguidismo gubernamental. Antes de responder, quisiera precisar el término compensación. Prefiero hablar de reparación. Y la diferencia no es solamente terminológica. Compensar supone equilibrar posiciones entre actores que ya forman parte del espacio público y disponen de capacidades para hacerse ir. Reparar remite a una desigualdad anterior, a voces y actores y experiencias que tienen derecho a intervenir en la vida común, pero encuentran obstáculos estructurales para hacerlo. En ese sentido, Marita Mata piensa a los medios públicos como instancias capaces de reparar desigualdades expresivas que impiden una participación equitativa. Esta reparación debe distinguirse, además, de otra que aparece en el debate sobre la televisión pública. Becerra y Wargo hablan
también de reparación, pero allí lo que buscan reparar es fundamentalmente un vacío en la oferta de contenidos. Aquí hablamos de reparar una desigualdad en la capacidad de intervenir en el espacio público. No es lo mismo. Con esta precisión, vuelvo a la pregunta del jurado. Creo que seguidismo gubernamental tampoco es una buena categoría para describir la relación entre gobierno y televisión pública porque supone de antemano que existe una distancia correcta y universal entre ambos. Y desde una perspectiva situada, esa relación no puede definirse por una fórmula abstracta. Debe analizarse en función de una coyuntura y de la estructura concreta del sistema de medios. Una estrategia de este tipo comienza, además, por la definición colectiva de un diagnóstico, que permite identificar los problemas de sus formas singulares y que depende de las fuerzas sociales concretas que participan en esa escena democrática. Esto no significa que cualquier alineamiento con un gobierno pueda justificarse en nombre de la democratización. El criterio que propongo es otro. ¿Qué produce esta intervención sobre la distribución de la palabra, la representación y la visibilidad en el conjunto del espacio público? La experiencia argentina permite observar este problema. La concentración de la propiedad mediática no produce solamente concentración económica, produce también concentración de agenda, representaciones y voces. En este contexto, la televisión pública a la que fui parte hizo dos cosas simultáneamente. Dio mayor presencia a la voz del gobierno, que encontraba una representación fuertemente adversa en una parte central del sistema privado, y amplió también la presencia de actores y problemáticas que tenían escaso lugar en otras pantallas. Discapacidad, género, violencia urbana, desde una perspectiva de derechos humanos, etc. Ambas operaciones respondían a un mismo diagnóstico: la existencia de un espacio público estructuralmente desigual en el que ampliar la cantidad y diversidad de voces constituía una intervención democratizadora. Ahora bien, esa experiencia también muestra los límites de esa estrategia. Cuando la confrontación entre el gobierno y el principal conglomerado mediático se profundizó, la pantalla tendió a organizarse alrededor de una oposición binaria, gobierno contra Clarín, y esa dinámica afectó la representación de otras posiciones políticas. Reconocer ese límite es importante porque permite distinguir una orientación estratégica de una justificación retrospectiva. Una política situada debe poder evaluar sus propios efectos y rectificar su intervención cuando aquello que busca ampliar termina produciendo una nueva forma de clausura. Por eso mi respuesta no es el seguidismo ni la equidistancia. La equidistancia supone que todos los actores ocupan posiciones equivalentes y que la tarea del medio consiste simplemente en ubicarse a igual distancia de ellos. El seguidismo, por su parte, subordina la acción del medio a la agenda de un gobierno. La alternativa que propongo es otra: una televisión pública con capacidad política propia, orientada a ampliar efectivamente el número de actores y voces y conflictos que pueden hacerse visibles en el espacio público. Eso exige Estado y exige política, pero no convierte a la agenda gubernamental en el criterio de verdad de la emisora. El criterio es otro: si su intervención amplía o restringe las posibilidades de participación en la vida común, si modifica o reproduce las desigualdades expresivas existentes, si abre el espacio público o contribuye a cerrarlo. En ese sentido, una televisión pública políticamente situada no es una televisión neutral, pero tampoco es necesariamente una televisión gubernamental. Su autonomía no consiste en retirarse de la disputa, sino en disponer de capacidad institucional para intervenir en ella de acuerdo con una estrategia democratizadora que no es de su propiedad. Se define colectivamente en cada coyuntura con las fuerzas sociales que participan de esa escena democrática. Una apuesta al futuro. Para el final de esta exposición dejé la propuesta del jurado de realizar algunos aportes para relanzar una agenda sobre el lugar de la televisión pública en la democratización del espacio público. Agradezco la definición de invitación y asumo el desafío. Empiezo por precisar el diagnóstico. Lo que está ocurriendo en los medios públicos argentinos no es una reforma, es el silenciamiento estratégico de una voz potencialmente de una voz con potencialidades disidentes en el espacio público contemporáneo, para que en él queden solamente las del sector privado. Es la profundización de aquello que Loretti, de Charras y Lozano llamaron regresividad, el pasaje de un paradigma de derechos humanos a un modelo de negocios. En los términos de esta tesis, una operación de desdemocratización. De ahí las ideas que quiero proponer. La primera es cambiar los términos con que se defiende a la televisión pública. Necesitamos una defensa que no se apoye en el cumplimiento de mandatos ideales, sino en la capacidad efectiva de intervenir en un sentido democratizador sobre este espacio desigual. Una televisión pública se define por lo que hace y no por lo que debería hacer. La segunda es asumir como un desafío la escala del espacio público contemporáneo.
Los regímenes de visibilidad ya no se organizan sobre el diario, la radio o la televisión. Los ordenan plataformas y sistemas de recomendación que quedaron fuera del alcance regulatorio. El desmantelamiento de los medios públicos y la desregulación de las plataformas son dos caras del mismo proceso. La capacidad de decidir quién se vuelve visible se concentra en manos privadas por ambos extremos. Quiero dejar algo señalado, que este nuevo contexto de hibridación entre medios y plataformas nos exige pensar un anudamiento entre las cuestiones de la democratización y las cuestiones de la soberanía. No puedo desarrollarlo aquí más que como señalamiento o como si el inicio de un programa de investigación futuro, pero la agenda que viene supone pensar a la televisión pública menos como una señal televisiva y más como parte de una infraestructura pública de visibilidad que articule los distintos medios de propiedad estatal con empresas públicas de conectividad como ARSAT. La tercera es una tarea para nuestro campo académico. Si uno de los a priori que identifico es la invisibilización de la experiencia de la televisión pública latinoamericana, la tarea es apropiárnosla, a través de una historización que no esté organizada por la correlación con el modelo ideal, sino por el aporte específico de cada experiencia a la democratización del espacio público. Una recuperación crítica capaz de reconocer también fallas y debilidades. No un ejercicio de memoria ni una defensa retrospectiva, sino un repertorio de soluciones institucionales efectivamente ensayadas con sus aciertos y sus fracasos. Cuando la discusión sobre el futuro de nuestros medios públicos vuelva a abrirse, y volverá a abrirse, la diferencia entre tener o no tener una tradición propia desde donde pensar va a ser decisiva. Una televisión pública que se comprometa efectivamente con la expansión del espacio público no solo interviene en él, va constituyendo en ese mismo movimiento la comunidad que después la reconoce como propia. El actor social que puede defenderla no preexiste esta tarea, es su construcción. Y ahí están las dos condiciones de su durabilidad. La primera es el marco normativo y ese punto no hay nada que inventar. La Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual es lo más alto que este país construyó en esta materia y es lo que corresponde defender. Esa ley, además, fue el resultado de una voluntad política de un gobierno y de una sociedad civil movilizada, la de la Coalición por una Radiodifusión Democrática y los foros que la discutieron en todo el país. La segunda condición es volver a producir ese encuentro entre Estado y sociedad, pero a la altura del presente. Ya no alcanza con defender medios públicos en un espacio público hibridado por las plataformas, se trata de construir infraestructuras públicas capaces de garantizar la soberanía comunicacional. Ese es el objeto de la próxima disputa. Y esta vez también vamos a necesitar voluntad política y una sociedad que esté dispuesta a protagonizar. Porque en nuestra tradición popular la democracia nunca fue solamente un régimen de gobierno, fue una lucha por la soberanía política y la justicia social. Y una televisión pública se mide, en última instancia, por su aporte real a esa lucha. Muchas gracias.